Estamos agradecidos con Dios. Puede decir un amén fuerte. Amén. Hay gozo, hay gratitud, hay alegría en esta mañana en nuestro corazón. Gracias a Dios. Pueden sentarse. Me gozo en el Señor Jesucristo. Me gozo con ustedes, con la familia de Dios. Es una bendición poder compartir en este día. Como les dije, es un privilegio que no todos tienen. Todos mis amigos veo en Juchitán, en otras partes, han vuelto a cerrar, en Matías Romero, han vuelto a cerrar las iglesias, hermanos, porque está muy fuerte la pandemia. Gracias a Dios que nosotros tenemos esta bendición. Tómenlo como una bendición. Y los que están en casa, aprovechen, hermanos, venir ahorita, porque no sabemos el día de mañana. Aproveche venir, estar en comunión, adorar a Dios. A las 9 tenemos una reunión. Gracias a Dios tuvimos nuestra reunión hoy a las 9, con 2 o 3 que vengan, aparte de mi familia. Mi familia y yo somos 6, así que con 3, 4 ya seríamos 10, 20, 30. Y le digo a mis hermanos de la mañana, mientras siga viniendo 2, 3, 4 y sigan sumándose, vamos a seguir adelante con nuestras 2 reuniones. Así que gócese en el Señor en esta mañana. Hoy nos toca la bienaventuranza. Estamos estudiando las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Y nos toca ya en Mateo capítulo 5, versículo 7, donde dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores. Así que el tema de hoy se titula Felices los misericordiosos y los pacificadores. Es el tema de esta mañana. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos felices? ¿Cuántos somos felices? Amén. Gloria a Dios. Felices, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos. Hoy vamos a hablar de la importancia de la restauración de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. Todos, por haber nacido en un mundo roto, tenemos relaciones rotas. Tenemos heridas en nuestro corazón, sentimos dolor en nuestro corazón. Y a veces levantamos paredes para aislarnos, para evitar ser lastimados una vez más. Y qué importante es hablar en esta mañana del perdón. Hoy vamos a hablar del perdón, la importancia de perdonar. En Mateo capítulo 18, el Señor Jesucristo nos cuenta una historia que me parece muy irritante. Es una historia que a mí me hace de enojar. No sé a usted, pero ahorita que lo leamos, si usted siente enojo, me voy a identificar con usted. Esta historia es una historia irritante, la cuenta nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo, ¿le parece? Mateo 18, versículo 21 al 35. Dice la palabra de Dios así. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? En paréntesis, ahí Pedro estaba pensando que él estaba siendo generoso en perdonar 7 veces. Pero dice el Señor Jesucristo: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. En la versión 60 dice Jesús 70 veces 7.
Y en otras versiones significa debes de perdonar siempre, siempre. Le contestó Jesús: por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que le vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Aquel debía miles de monedas y a él le debían nada más 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Esta historia se me hace muy incómoda. ¿Cómo me gustaría, como esos grandes libros, que al pie de página en la Biblia hubiera una nota de pie de página que dijera del versículo tal: esta parte de la Biblia no es verídico, solamente esta parte de la Biblia no tiene importancia. Si usted quiere lo toma, si no, no, pero no dice no hay ni un pie de página. Esto que estamos leyendo es la puritita verdad. Y lo está narrando el Señor Jesucristo. A la luz de esta historia que el Señor Jesucristo relató, yo quiero solamente compartirles dos principios que nos enseña esta historia que contó Jesús, que a mí, como le dije, me irrita. ¿Sabe por qué me irrita? A mí me irrita. Usted va a decir: pastor, ¿por qué le molesta esa historia? Usted va a decir: tal vez al pastor le molesta porque a ese hombre le perdonaron la deuda y ese hombre no perdonó al que le debía poco. No me molesta por eso. Esta historia me irrita porque yo me identifico con esta historia. Porque muchas veces yo he sido lastimado y me cuesta perdonar. Por eso me irrita esta historia, porque me identifico con aquel hombre a quien le perdonaron una gran deuda. ¿Qué le parece si lo repasamos? Pero antes, déjeme decirle lo primero que vamos a aprender de esta historia. Número 1, debo perdonar porque he sido perdonado. ¿Puede decirlo conmigo, hermano? A ver, todos juntos. Debo perdonar porque he sido perdonado. Nuestra necesidad de perdonar. Tenemos un gran catálogo en nuestra vida, en nuestra mente, de ofensas que nos han hecho. Y quisiéramos, ¿verdad?,
que nosotros fuéramos perdonados, o también tenemos la necesidad de perdonar porque nos han hecho tantas ofensas. Quiero que usted imagine la historia conmigo, que lo leí rápido, pero que ahorita es necesario que lo platiquemos. Dice el Señor Jesucristo que había un rey muy rico que tenía muchos siervos. Llegó el momento en que uno de sus siervos fue llamado. Este siervo, este mayordomo, llevaba una vida normal. Su vida cotidiana transcurría cuando de repente lo llaman. Y el rey le dice: vamos a hacer cuentas. Sacó el libro contable, el libro de registros, y el rey le dice: me debes. Dice en el relato que leí, dice miles y miles de monedas de oro. Vamos a ponerle una cantidad. Me debes 20 millones de pesos. ¿Le parece? Mira, me debes 20 millones de pesos y es necesario que me pagues esta deuda. Necesito que me pagues esta deuda. Y aquel hombre se arrodilló y le dijo: ten paciencia conmigo. Hermano, todos sabemos que no iba a poder pagar la deuda. Si usted debiera 2 millones de pesos, 20 millones de pesos, ¿pudiera usted pagarlo? Mire, aunque fueran 2 millones de pesos y usted diga: voy a trabajar toda mi vida, lo voy a pagar, no es cierto, porque usted va a trabajar y parte de lo que va a ganar lo va a ocupar para sostenerse a usted y a su familia, y lo que le queda va a ir pagando la deuda. Nunca va a pagar la deuda. No podría pagar la deuda. Entonces aquel hombre se arrodilló y le dijo: ten paciencia conmigo. Y el rey le dijo, se compadeció, dice aquí. El rey se compadeció y le dijo: mira, yo te voy a perdonar esa deuda, voy a borrar, borrón y cuenta nueva, te perdono, eres libre. Uf, ¿cómo la ven? ¿A cuántos les gustaría que les perdonaran una deuda? ¿Sí? Y aquel hombre sale del palacio, sale de las oficinas del rey, sale de aquel palacio contento, dichoso, alegre, libre, no debo nada. Porque el rey había dicho: métanlo a él, metan a su esposa, véndanlos a él, vendan a su esposa, vendan a sus hijos y vendan todo lo que tiene para que me pague por lo menos un poquito de lo que me debe. Pero él se arrepintió, él pidió perdón y aquel rey le perdonó aquella gigantesca deuda. Vamos a hacer una pausa hasta aquí en esta historia para pensar unos minutos. Hasta aquí, hermanos, nos vemos reflejados tú y yo con este hombre. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos una deuda al gran rey. Pero esa deuda que nosotros tenemos con el rey es muy grande. Es una deuda impagable. No podríamos pagar la deuda. Dice la Biblia: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. No podemos pagar esa deuda. Esta deuda tan gigante es la acumulación de todos nuestros pecados. Porque nacimos en pecado. La Biblia dice que desde que nacimos venimos en pecado. Traemos genéticamente, traemos el pecado dentro de nosotros, y desde que nacimos crecemos y ya vamos acumulando mentiras tras mentiras y cosas malas que hemos hecho en nuestro corazón, y hemos acumulado tantas cosas que no hemos hecho bien, tantos males que hemos hecho, que por más que nos esforzáramos a pagar esa deuda, no podríamos pagarla.
Yo no podría pagar el total de faltas, de pecados que yo he cometido delante de Dios. No lo puedo pagar. No lo podríamos pagar ni guardando los mandamientos, ni dándole de comer a los pobres. No podríamos pagar la deuda. La deuda que nosotros tenemos es una deuda muy grande. Por eso nos identificamos con el hombre de esta historia. Jamás podremos pagar la deuda. La pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿por qué el rey perdonó a aquel hombre? Otra pregunta que yo me hago en esta mañana es: ¿por qué Dios me perdona? ¿Por qué Dios te ha perdonado esa deuda tan grande que jamás podrías pagar? ¿Por qué? ¿Por qué Él tendría misericordia de nosotros, queridos hermanos? Si la Biblia dice que nosotros tan solo somos trapo de inmundicia. Aun cuando fuéramos justos, toda nuestra justicia sería como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nos perdonó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos perdona Dios, hermano? En el Evangelio de Lucas capítulo 15 nos revela un poco más de este asombroso Dios que nosotros tenemos, de ese asombroso Rey que nosotros tenemos, que asume el papel como Padre, que nos perdona, que nos anhela y nos perdona. La Biblia dice que un padre, Jesús dice que un padre tenía a 2 hijos y el menor de ellos le dijo: Padre, dame los bienes, dame la herencia que a mí me corresponde. Y el papá no le dijo: ¿estás loco? No le dijo en ninguna manera cosas malas. Dice la Biblia que el padre juntó su herencia y se lo entregó al hijo menor, y el hijo se fue a una provincia apartada y ahí malgastó todo su dinero en mujeres, en alcohol, en pachangas, en fiestas. Contrató grupos musicales y hizo y deshizo con el dinero hasta que se lo gastó, y vino un hambre en aquella provincia. Y cuando comenzó a faltarle, buscó trabajo, y el único trabajo fue cuidar marranos. Y cuando estaba dándole de comer a los marranos, no aguantó el hambre y deseaba comer de las algarrobas, del desperdicio que le daban a los marranos. Ahí reaccionó y dijo: yo voy a ir a mi padre y le diré: Padre, perdóname, he pecado, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme como uno de sus jornaleros. Y tenía ensayada su letanía. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? La Biblia dice que este muchacho regresó a casa, y la palabra de Dios, Jesucristo, está narrando esta parábola también, y dice que el padre se sentaba y esperaba, viendo en el horizonte en qué momento regresaría el amor de su vida, el hijo a quien él amaba tanto. ¿Cuándo regresaría? Y cuando el hijo regresó, dice la Biblia que ni siquiera le dio tiempo al hijo para que el hijo dijera: Padre, perdóname, ya no soy digno de ser tu hijo. No, dice que lo abrazó, lo besó. Saben, hermanos, la belleza de la historia del hijo pródigo reside en que el padre estaba esperando a su hijo pacientemente, ansiosamente, mirando que apareciera, que regresara. Y cuando vino, él no le dijo: te lo dije, no le recriminó, no le dije: te dije que no lo hicieras. Solamente hizo fiesta. Lo recibió, lo besó, lo abrazó y les dijo a todos: mi hijo ha vuelto, mi hijo muerto era, ahora ha revivido, ahora está conmigo, hagamos fiesta. Aquí la Biblia nos enseña que tenemos un Padre, que tenemos un Rey, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Que tenemos un Rey que sabe que tenemos una deuda impagable. Él sabe, ese Rey, ese Dios sabe que nosotros tenemos una deuda gigante. Él sabe
que nos hemos equivocado. Sin embargo, se acerca a nosotros con los brazos abiertos, diciéndonos: bienvenido a casa. Por fin llegaste. Te he extrañado, te he echado de menos. Y nos abraza y nos besa y nos dice: hijo mío. Ese es el Padre, ese es el Rey que nosotros tenemos. La pregunta es: ¿por qué Dios nos perdona tanto? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios nos trata con semejante bondad? El Salmo 103, versículo 1, es uno de mis salmos favoritos. Y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. En otra versión dice: alaba alma mía a Jehová, alaba todo mi ser su santo nombre. Aquí la palabra de Dios en este salmo alude a nuestro interior. Aquí el salmista sabe que el único que conoce lo más profundo de su ser interior, de su alma, es Dios. Aquí el salmista sabe, David tenía cosas dentro de su corazón muy oscuras. Sabe, mi hermano querido, en nuestro interior hay zonas profundas, hay capas que yacen en nuestras almas, en lo profundo de nuestras almas. Y sabe que nos encontramos en lo profundo de nuestra alma: basura. Hay tanto desperdicio, hay basura, hay cosas patéticas, hay cosas horribles en nuestra alma. Y no me refiero necesariamente a aquellos pecados que calificamos que realmente son malos, sucios o malos. Simple y sencillamente tenemos pecado en nuestra alma, hay pecado en nuestra alma. Y somos expertos en ocultárnoslo. Son muy pocos los que conocen la fealdad que hay dentro de nuestra alma. Si pudiéramos conocer lo que realmente hay en la profundidad del corazón de los demás, a veces nos horrorizaríamos. Pero hay alguien que lo sabe y es Dios. Y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios sabe que has tenido miedo, Dios sabe que has tenido dudas, Dios sabe que has blasfemado, Dios sabe que lloras a veces en la agonía. Él ha visto todo. Dios sabe cuando tú te alejas de Él. Dios sabe cuando tú tienes malos pensamientos. Dios sabe todo acerca de ti y te trata con gracia y te trata con misericordia. ¿Sabe cuál es el asunto de esta parábola del Señor Jesucristo? En esta parábola queremos decir: Dios me perdona y yo te perdono. Generalmente así debería de ser, o esta es la verdad. Pero cuando lo practicamos realmente decimos: Dios me perdona y yo no perdono. Esto nos va a llevar a la segunda verdad que quiero compartir en esta hora. La segunda verdad que quiero compartir, que nos saca la parábola que está contando el Señor Jesucristo de aquel rey y el súbdito, es la siguiente: el que no perdona no será perdonado. Repítalo conmigo: el que no perdona no será perdonado. Regresemos otra vez a la parábola, regresemos otra vez a la historia que leímos al principio, la historia del rey y su siervo. ¿Se acuerdan? ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos platicando donde aquel hombre salió libre, contento, ya no debía nada. ¿Qué hizo? Pues se fue para su casa, yendo en camino, tal vez iba a dar la noticia: ya no debemos nada, mujer. Ya no debemos nada en Coppel, ni en Electra. Qué bonito sería, ¿verdad?
Ya no debemos nada, mujer, el rey me canceló toda la deuda, somos libres. Pero antes de llegar a su casa, en el camino se encontró a uno que le debía 2,000 pesos. Y lo agarró de aquí, mire, de aquí. Lo agarró del cuello y lo sacudió y le dijo: no te voy a soltar hasta que me pagues. Págame los 2,000 pesos que te presté. Tú me debes 2,000 pesos, ahora págamelo. Y aquel se arrodilló y le dijo: perdóname, dame chance, yo voy a trabajar. Miren, hermano, 20 millones no lo pagamos fácil, pero 2,000 sí, ¿verdad? Todos nosotros alguna vez hemos debido 2,000 pesos, vamos, trabajamos, le echamos ganas y aquí está y lo pagamos. Pero este hombre le debían 2,000 pesos y lo agarra del cuello y le dijo: no te voy a soltar. Y dice Jesús, por eso les dije que es una historia irritante, lo mete al bote, le dijo: ahora me vas a pagar lo que me debes. Lo mete a la cárcel, ahí vas a pagar lo que me debes. Los otros siervos, compañeros, vieron lo que hizo este hombre malvado y fueron delante del rey y le dieron queja y le dijeron: aquel hombre a quien tú le perdonaste esa deuda tremenda que no iba a poder pagar ni vendiendo a sus hijos, ni vendiéndolo a él, ni vendiendo a su esposa, se encontró con uno que le debía 2,000 pesos y lo metió a la cárcel. Se irritó el rey, se enojó el rey y lo mandó a traer. Y cuando lo trajeron de frente, lo confrontó y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné una deuda que tú jamás ibas a poder pagarme y no pudiste perdonar. Yo tuve misericordia de ti, de tu deuda que no ibas a pagar ni vendiendo todo, y te perdoné. Pero tú no tuviste misericordia de aquel que te debía poquito. Y dice la historia, me duele el trágico final de la historia que está contando Jesús, que el rey dio órdenes para que lo metieran en prisión. Métanlo en prisión. Y para yo llegar a esta conclusión leí de 8 a 10 versiones de la Biblia. Y hay una versión en la Biblia que dice: métanlo en prisión y tortúrenlo. Ahí que sea torturado. Este fue el final de aquel que no tuvo misericordia de quien le debía unas cuantas monedas de plata. Exactamente lo que quiere decir Jesús aquí es que aquellos que no perdonan, aquellos que no tienen misericordia y no perdonan, son echados por la falta de perdón, por algo que se llama resentimiento, son encarcelados y son torturados espiritualmente. Quien no perdona, quien no tiene misericordia, está en prisión. Tristemente he conocido personas, mujeres, que sus manos están chuecas, llenas de artritis, porque no perdonaron a un padre que la lastimó de pequeña. Tristemente he conocido personas que tienen cáncer porque no perdonaron a su esposo. Tristemente he encontrado personas que se secan sus huesos porque no perdonaron a un hermano de sangre o a una persona que los ofendió de pequeños. Por esa razón Jesucristo dijo: métanlo a prisión y que sea torturado. Hermanos, Dios no nos tortura.
Dios no tortura al que no perdona. Es su mismo resentimiento, es su misma prisión lo que causa que se sienta asfixiado, que se sienta torturado y por lo tanto no es feliz. Por eso Jesucristo dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Palabra de Cristo. Marcos capítulo 11, versículo 25 dice: pero cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Cuántas veces venimos a la casa de Dios y queremos orar? Nuestras oraciones no son contestadas porque guardamos rencor dentro de nuestro corazón, porque no hemos perdonado una ofensa. Y la palabra de Dios dice que cuando estemos orando, primeramente perdonemos a todo aquel contra quien guarden rencor. Lucas 6:37 dice: no juzguen. ¿Cómo dice, hermanos? No juzguen. ¿Cómo está de moda hoy en día juzgar, criticar? ¿Cierto o no? Los pastores no se escapan. Los cantantes cristianos no se escapan. Los más grandes evangelistas no se escapan. Nadie se escapa. Y la Biblia dice, Jesucristo dice: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque habrá un juicio sin compasión. Ay, a mí me pega esto, hermano. Habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Santiago es fuerte y dice: si tú no tienes compasión, va a haber un gran juicio contra ti. Pero si tú tienes compasión, vas a triunfar en el juicio. Hermanos, lo que estamos enseñando en esta mañana es profundo. Al no perdonar, quedamos encadenados al rencor. Le damos vía libre en nuestra mente al rencor. Hay un autor llamado John Perkins que dice: la gente más triste que conozco es aquella que se niega a perdonar. Amigos, hermanos míos, amigos míos, llegó la hora. ¿La hora de qué, pastor? La hora de soltar, la hora de perdonar, la hora de ser restaurado, la hora de restaurar. Porque Dios te ha perdonado una deuda que tú no podías pagar jamás. Así que cualquier herida que tú tengas en tu corazón, suéltala en esta hora. Es necesario soltarla. Cualquier herida que, aunque sea grave o no tan grave, o fuese grave como la que Cristo mismo llevó, a veces parece difícil de creer.
Hay simplezas que se profundizan en nuestro corazón porque viene otra herida que la machaca aún más y la va abriendo. C.S. Lewis dice: ser cristiano significa perdonar lo imperdonable, porque Dios nos ha perdonado lo imperdonable a nosotros. Querido hermano, ¿cómo nos volvemos una persona perdonadora? ¿Cómo nos volvemos cristianos perdonadores? Perdónenme que se lo diga, pero una persona que no perdona no puede decir soy cristiano. ¿Cómo te vuelves tú una persona perdonadora? Porque siempre vamos a ser lastimados, heridos. ¿Sabe? Una persona herida siempre va a herir a otra. Y así se vuelve un círculo vicioso, una cadena. Pero Cristo dice en la bienaventuranza: bienaventurados, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Luego dice en el 5:7, Mateo 5:7, felices los pacificadores. En otra versión dice: felices los que trabajan por la paz. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios? ¿Cómo me vuelvo una persona perdonadora? Debo estar consciente, querido hermano, de que siempre voy a ser ofendido. Siempre. Y lo primero que tengo que hacer es clavar toda ofensa simbólicamente en la cruz de Cristo. Toma la herida, la amargura, figurativamente, y clávala en la cruz de Cristo, porque Él pagó la deuda impagable, aquello que yo no podía pagar. Y dile al Señor: Señor, tú ya pagaste mi deuda, yo no quiero guardar este rencor, lo pongo en la cruz. La parábola de Mateo 18, aquel siervo no recibió una segunda oportunidad. El rey se enteró de la terrible injusticia y lo mandó a prisión. Pero tú y yo tenemos otra oportunidad, y tú y yo estamos aprendiendo en esta mañana: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo tenemos que aprender a perdonar. El gran problema, queridos hermanos, es que cuando yo cometo la falta, por eso les dije que por eso me molesta esto. Cuando yo cometo una falta, yo pido misericordia. Yo quiero que estén misericordiosos conmigo. Yo quiero que me entiendan: es que tuve un mal día, discúlpame, te ofendí, te lastimé, la regué, perdóname, me agarraste en un mal momento, venía con estrés, tenía esto, y tratamos de justificarnos y queremos que tengan misericordia de nosotros cuando nosotros cometemos la falta. Pero cuando nos lastiman a nosotros, ya no queremos tener misericordia. Quiero que sepas que yo un día tuve la decisión, la oportunidad y la decisión de perdonar a mi padre. Quiero que sepas que un día tuve que perdonar a mi mamá. Quiero que sepas que un día tuve que perdonar y soltar esa herida, porque yo sabía que Dios me había perdonado. Yo sabía que Dios había tenido misericordia de mí. Pero yo quería seguir guardando ese resentimiento, y cualquier cosa me hacía llorar y me hacía temblar y me lastimaba y me hería. Pero el día que yo solté esa herida y que le dije: Señor, amo a mi padre, amo a mi madre, amo a mi hermano que lastimó, lo suelto, lo perdono. Desde ese día
Se rompieron las cadenas, se rompieron los barrotes de la prisión. No hubo tortura en mi corazón y mi rostro refleja el gozo de la salvación de Cristo. ¿Qué refleja tu rostro, hermano? Refleja alegría, refleja paz tu rostro, o todavía refleja amargura, ansiedad, miedo, falta de perdón, resentimiento. Esto nos lleva a lo que tenemos que hacer, a lo segundo que tenemos que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es clavarlo en la cruz, pero lo segundo que tenemos que hacer es comenzar hoy, no mañana, no posponerlo para mañana. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de liberación, hoy debo soltar toda ofensa, hoy. Si tu esposa te ofendió, si tu esposo te ofendió, si tu hijo te ofendió, si mamá te lastimó, si un familiar te lastimó, hoy es el día. Clávalo en la cruz del Calvario y dile al Señor: Señor, ¿quién soy para no perdonar? Si tu palabra dice: felices los misericordiosos, hoy perdono, hoy suelto. Y quiero decirte que esa dicha, esa felicidad, ese gozo comienza a fluir desde el momento en que nosotros decidimos soltar y perdonar. Mateo 5:7, que dice una vez más: bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Póngase de pie, querido hermano. ¿Cuántos en esta mañana dicen: esa predicación es para mí? Yo necesito perdonar, yo necesito ser libre. ¿Cuántos en esta mañana, hermanos? Amén. Levanta tu mano en esta mañana y sincérate con Dios. Vamos a orar en esta mañana delante de nuestro Padre. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra dice: felices los que tienen misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado que eres un Padre que nos ha perdonado con amor eterno. Cuando nosotros nos hemos preguntado: ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos has amado tanto? ¿Por qué nos has perdonado? La razón es tu Hijo Jesucristo, que dio su vida en la cruz del Calvario, y por ese amor tuyo nos perdonas y nos recibes como hijos. Padre, ahora ayúdanos a nosotros a perdonar a los que nos ofenden y poder tener la hermosa familia que tú quieres que tengamos en la casa, en la iglesia, Señor, porque en ti somos una gran familia. Gracias, Jesús, gracias por tu preciosa palabra. En tu nombre, mi Cristo precioso. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias a Dios. Vamos a ofrendar, hermanos. Prepare su corazón. Es el momento de traerle a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Dios es bueno, Dios ha sido fiel. Tome su ofrenda ahí en su lugar y dedíqueselo a papá Dios en esta mañana. Dedíqueselo a Dios. Dios lo recibe. Para Dios no hay cantidades grandes, cantidades pequeñas. Dios mira el corazón. Vamos a ofrendar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu inmensa bondad. Señor, consagramos los diezmos y las ofrendas y lo entregamos a ti, Señor. Tú eres digno de toda honra, de toda alabanza. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana, Señor, que no le falte nada, porque tú suples
Y tú abres los cielos, Señor, abres las ventanas de los cielos y derramas bendición hasta que abunde y sobreabunde en la vida de mi hermano, Padre. Gracias te damos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, un feliz día, pasen un feliz día, un dichoso día, y vamos a cantar al Señor, vamos a casita cantando y adorando al Señor. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre.